acompaña en este espacio el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército. Con él vamos a tratar sobre si las organizaciones delictivas se apoderan de las calles del país. Coronel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El discurso tanto de la policía como de las autoridades de gobierno es que son bandas que se enfrentan, bandas que se matan y que lastimosamente pues ya se está volviendo común. ¿Qué es lo que está sucediendo con la seguridad de nuestro país? ¿Qué hace falta para evitar de que esto se naturalice? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Prestigioso Medio de Comunicación. Lo que sucede básicamente es que continúa la pugna entre los diferentes bandas delictivas y al momento tenemos un problema mucho más grave, la conformación de microcarteles. Y estos microcarteles están tratando en lo posible de tener un control territorial y eso es lo que nos está afectando al esquema de la seguridad integral del Estado. Este tipo de confrontaciones van a seguir mucho más violentas y estamos pasando a una nueva etapa, lo que yo he denominado terrorismo urbano delictivo, y es parte de estas nuevas acciones del crimen organizado que se van a ir presentando en cada una de las ciudades. El mensaje es muy claro y concreto. El mensaje le está diciendo al gobierno, a la institución de la fuerza pública, que hay diferentes organizaciones delictivas que están en capacidad de confrontar con el Estado. Es decir, coronel, las bandas están liderando el país, están de alguna manera pues tratando de generar temor y las autoridades no están tomando ningún tipo de acción realmente que sea preventivo, sino que en el momento que sucede algo pues aparentemente toman acciones, pero esto sigue sucediendo. Sí, lamentablemente el Estado ecuatoriano no está tomando las acciones del caso, las que debería verdaderamente comenzar a ejecutar, en virtud de que tiene dos problemas estructurales. El uno es el ingreso de la droga y el otro la salida. Tiene que taponar esas dos brechas grandes que tiene y que están generando mayor violencia e inseguridad en el país. Mientras no tome las acciones correspondientes para taponar el ingreso y la salida de la droga, esta actividad delictiva se va a seguir incrementando y eso es lo que estamos viendo al momento. Yo le preguntaba, a ver, el Ecuador no tiene una política preventiva, eso es importante, porque lo que se está haciendo todo es reactivo al momento. Entonces, ¿cuál sería la solución o cuál debería ser la posición del gobierno nacional justamente para frenar estos actos que vienen afectando la seguridad y por supuesto la tranquilidad de la ciudadanía? Vemos decapitados, vemos gente que todos los días aparece muerta en las calles y hay que decirlo las cosas como son. Nos da temor salir a las calles de nuestro país, a las diferentes provincias, principalmente Guayas, entre otras, porque la delincuencia está imperante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay una política preventiva, sino que estamos reaccionando al acto. Correcto. Usted ha dicho exactamente la situación que se vive en el Estado. Somos reactivos, o sea, esperamos que se dé un suceso y ahí inmediatamente reaccionamos. Lamentablemente no podemos hacer otra cosa adicional porque no tenemos ni políticas públicas claramente definidas con exactitud, no tenemos una planificación adecuada. Por otro lado, no estamos tomando acciones a nivel político estratégico, acciones como cuáles. Se le dijo al presidente de la República, tapone y reactive Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, realice la militarización de puertos y aeropuertos, realice, por otro lado, la conformación de una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano. Realice también, por otro lado, lo que se llama el cambio de modelo de seguridad ciudadana por una situación similar a la que utiliza Israel, presencia disuasiva permanente, que son conceptos completamente diferentes y mucho más modernos de lo que teníamos anteriormente en el tiempo de Correa, circuitos y subcircuitos que lo único que hacían es distraer a la Policía Nacional en su verdadera labor, que era la de proteger a la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos que cambiar esos modelos, pero eso se necesita decisión política, se necesita un accionar por parte del gobierno para enfrentar esta situación. Mire, hace pocos días vimos también que hasta el ministro del Interior está siendo amenazado. ¿Usted cómo ve esta posición por parte de las bandas que ya amenazan a nuestras autoridades? Es decir, ellos quieren imponer el miedo.
Bueno, lo que están haciendo es mandándole un mensaje y ese mensaje básicamente de las organizaciones delictivas es porque el Ministerio del Interior, el general Carrillo, está golpeando en las partes más medulares de estas organizaciones delictivas y eso les preocupa. Entonces van a tener que comenzar a amenazar y van a entrar en la otra secuencia que no queríamos que se dé en el país, pero es algo que está por llegar y está más bien dicho iniciándose y se llama terrorismo urbano. Y esto pues va a generar mayor caos y mayor conflictividad y también van a haber mayores cantidad de personas pues como daños colaterales. Realmente es terrible el panorama que tenemos y lo que usted manifiesta, coronel. Sin embargo, también nos sentimos un poco asustados en el sentido de que hemos visto en los últimos días a policías involucrados en actos delictivos, uno que contrata sicarios aparentemente, pero ¿qué pasa casa adentro en la fuerza pública? También hay gente que está involucrado en delitos. ¿Qué sucede ahí? Debe haber una limpieza interna, capacitar mejor a sus miembros y unirse también, podría ser la policía con militares para controlar la seguridad. Sí, correcto. El tema aquí es el siguiente, que el sistema de contrainteligencia y de asuntos internos de la Policía Nacional no está funcionando. Y al no estar funcionando, pues entonces le facilitan y le permiten que el crimen organizado transnacional o otras estructuras delictivas puedan penetrar en malos elementos de las diferentes instituciones, que no solo son en las instituciones de la fuerza pública o de las instituciones de seguridad y control, son en el estamento gubernamental, también son en el estamento judicial. Entonces, este tipo de penetraciones se tiene que combatir. ¿Y cómo se le combate? Con un sistema de inteligencia altamente profesional y con una estructura de contrainteligencia que esté destinada a velar y evitar que estas amenazas puedan penetrar. Usted habló algo muy importante, que es el control en puertos y aeropuertos. ¿Es por ahí donde ingresa la droga? ¿Es por ahí donde se cometen estos delitos? No, por la frontera ingresa aproximadamente 37.5% de la producción de cocaína de Colombia. Esto quiere decir 700 toneladas. ¿Cuánto sale? Sale por el puerto de Guayaquil el 52% de esas 700 toneladas, 35% por el puerto de Manta y también en la provincia de Maraví a través de la contaminación de carga en alta mar. El 10% sale por la provincia del Oro a través de Puerto Bolívar y los restantes sale a través del puerto de Esmeraldas. Ese es el diagnóstico que existe. Entonces, si es que los puertos son la salida de esta droga, lo que tiene que hacer el presidente de la República es militarizar temporalmente estas instalaciones para poder restablecer el control, porque la imagen del país es sumamente deteriorante. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nuestros productos son vistos al momento en el exterior como productos que vienen contaminados, no con alguna bacteria, no, vienen contaminados con cocaína. Ese es el problema. Aquí está ubicada en Ecuador, en el puerto de Guayaquil, es considerada la plataforma más importante de narcóticos del Pacífico. Y por eso es que los Estados Unidos también nos considera ya, a partir del 2021, como un país procesador. Entonces estamos en el top de los países en América Latina con este tipo de problemas. Bueno, el presidente organizó o estableció este Consejo de Seguridad. ¿Qué puede hacer ese Consejo de Seguridad, justamente como su nombre lo dice, para brindar seguridad y evitar de que estas bandas sigan haciendo de las suyas en nuestro país y de alguna manera frenar este alto nivel de delincuencia en el que vivimos y por supuesto en el miedo en el que estamos nosotros hoy en día viviendo? Básicamente el COSEPE lo que tiene que hacer es articular una secretaría o una coordinación de seguridad nacional que permita articular todas las políticas de seguridad y emplear todos los recursos de seguridad en beneficio de los ciudadanos. Pero, si es que esto no existe, por un lado, si es que no se da la importancia a este COSENA, si el presidente de la República tampoco le da la importancia del caso a esta estructura, pues entonces cualquier decisión que se tomen allá no queda conectado, porque si ahí se toman decisiones, ¿quién hace que se ejecuten esas decisiones? ¿Qué organismo hace el seguimiento de esas decisiones y de esas disposiciones presidenciales del decisor político? Al no haberlo, pues entonces nos quedamos nuevamente en que no hay planificación, no hay políticas públicas, no hay una orientación y un direccionamiento de la política estatal sobre las acciones de seguridad integral del Estado. El problema de las cárceles también liderado por ciertos personajes que pues en los últimos días han sido noticia, que han sido beneficiados con una garantía constitucional como el habeas corpus, también ha generado controversia, porque si bien la justicia actúa
como corresponde, sentenciando a estas personas y hacen uso de estas garantías, ¿qué se puede esperar? ¿Qué hay que fortalecer en el sistema de justicia también para evitar de que esto suceda? Porque si estas personas son sentenciadas, deben cumplir su pena. Indudablemente, el tema aquí es que, por un lado, la justicia está jugando un papel sumamente grave dentro de los centros carcelarios. Y digo grave porque allá tenemos el 16% de las personas que están privadas de libertad, que están encarceladas. Y esas personas deberían estar libres, porque dice claramente la norma constitucional en el artículo 203 que es prohibido que estén personas que no tengan sentencia ejecutoriada ahí al interior. Y por otro lado, la justicia se presta ¿hacia quién? Hacia el mejor postor. ¿Y dónde está el mejor postor? El crimen organizado. Entonces se dan habeas corpus, se dan libertades a diferentes personas que tienen que cumplir los delitos al interior de los centros carcelarios, pero con estas condiciones de justicia en nuestro país, pues facilitan, y la impunidad es la que reina en nuestro país. Le quiero agradecer infinitamente, pero estoy con una entrevista también en otro medio de comunicación. Les agradezco infinitamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, coronel. Siempre es importante escuchar desde su experticia el tema de seguridad y cuáles podrían ser las posibles soluciones a esta situación que vive nuestro país. Nuevamente, gracias a usted por habernos acompañado en este espacio. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida.